días iniciamos una nueva serie de sermones, de exposiciones bíblicas. Ustedes recordarán, las titulamos de esa manera: Entendiendo y viviendo lo que somos. Y si de pronto quien está allá arriba en comunicaciones podría o pudiera, si hay alguien allá, colocar la imagen de nuestra visión. Si está por ahí, tranquilo. Gracias, Joey. Tan linda. Porque, como lo dijimos hace 8 días, no queremos suponer que entendemos lo que significa esa conclusión a la que hemos llegado después de varios meses de estudiar, de reunirnos, casi 5 meses, de tener un retiro y juntos poder definir quiénes somos. Y ha resultado justamente esto. Gracias, Joy. Somos una familia creada por Dios en Cristo que, por el Espíritu Santo, vive y refleja el Evangelio de la gracia en cada rincón de la vida y a toda la creación. Y como les digo, no queremos suponer que entendemos qué significa eso, así que hemos tomado la decisión de que los próximos domingos vamos a tratar de profundizar un poco, por lo menos, en qué significará eso para nosotros aquí en el Redil América. Y que todos entendamos hacia dónde es que estamos caminando. Que aún tú mismo, en el lugar en el que estás, puedas ayudarnos a todos nosotros a seguir articulando entre todos mejor esto que queremos ser, queremos vivir. Hace 8 días dijimos que nosotros somos hechos familia por Dios en Cristo. ¿Recuerdan un poquito de ese sermón? Bueno, espero que recuerden alguna cosita. Eso fue lo que dijimos, que somos familia, y la verdad pues es muy especial poderlo recordar. Hoy vamos a tomar esa segunda parte de esa visión que dice que por el Espíritu Santo. Y todas las ocasiones en las que en este sermón yo hable del Espíritu, voy a estarme refiriendo al Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Trinidad, para que lo tengan en cuenta. Así que vamos ahí. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué expectativa tenemos hacia Dios, el Espíritu entre nosotros en el Redil América? Y así como dice, el Espíritu entre nosotros. El que tiene que traer vida, el que tiene que traer y producir los frutos de los que carecemos y que solo la iglesia puede exhibir. Creo que no sé en qué sentido las personas que piensan que los bautistas tienen como alguna especie de aversión hacia el Espíritu Santo de Dios, pues seguramente no están bien informados. Pero entendemos pues que así sea. Entendemos que hayan ciertas confusiones dentro de las tradiciones teológicas. Pero bueno, hermanos, para que pensemos un poquito en el Espíritu entre nosotros aquí en el Redil América, por favor, vayan a Romanos capítulo 8. Muchos cristianos a lo largo de la historia han dicho que Romanos capítulo 8 es quizá el capítulo más hermoso de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso uno se siente tan apabullado a la hora de predicar de él. Pero bueno, el Espíritu está entre nosotros. Así que hacemos lectura desde el versículo 9. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales
por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, casi como de manera concluyente en todo esto que ha venido diciendo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de la creación, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que vemos con paciencia, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hasta aquí la lectura, hermanos. Un minutico más para orar al Señor. Padre precioso, yo me siento feliz en esta tarde por saber que tú estás en nuestras vidas. Te ruego de forma especial hoy, en este momento, que quienes nos visitan, quienes están con nosotros y aún no saben qué es la vida que tu Espíritu nos trae, no conocen el nuevo nacimiento. No saben qué es pasar simplemente de creer que Dios existe a tener comunión contigo. Yo te pido que los bendigas de forma especial. Y a todos nosotros que somos tus hijos, también sé, Señor, de tu buena voluntad, que podamos verte hoy, que seas muy honrado, mientras honramos al precioso Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a hacer algo que creo va a ser sencillito de guiar. Este texto, la verdad, es bastante complejo, pero lo que queremos, por lo menos en esta tarde, es tratar de ver cómo opera el Espíritu de Dios en la iglesia, entre nosotros, y cuál es la expectativa que tenemos de ver su obra aquí, entre nosotros, porque ustedes van a darse cuenta que las próximas celebraciones y los sermones que nos van a acompañar necesariamente van a requerir de una facultad o un poder que nosotros no tenemos de manera natural. Así que necesitamos
a Dios mismo, a Dios el Espíritu, para que haga su obra entre nosotros. Bien, entonces voy a mencionarles, a compartirles por lo menos 4 ideas que podemos sacar de este gran pasaje que les acabo de leer, y son sencillas, son las siguientes. Queridos hermanos, hermanas y amigos, el Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu testifica que somos hijos de Dios. El Espíritu nos participa del mismo gemido de la creación. El Espíritu ora por nosotros. Esas son las 4 ideas sencillas que espero nos acompañen en esta tarde, así que arrancamos por la primera. El Espíritu nos guía. Y por favor miren el versículo 14, por lo menos para que se queden ahí en esa gran idea del apóstol Pablo que viene desarrollando, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, ser dirigidos por el Espíritu en nuestras elecciones cotidianas es una de las pruebas de nuestra condición de hijos. Eso es lo que Pablo quiere recordarle a sus hermanos en Roma, y que ellos se afirmen en esa preciosa verdad. Y como lo leen en los versículos anteriores, conocer, tener comunión con el Espíritu de Dios, ser guiado por Él, está puesto en abierto contraste con vivir en la carne. ¿Lo notaron o no? Vivir en la carne. Y recuerden que vivir en la carne no es simplemente que a mí me gusta el reggaetón y a otro le gusta la música clásica, entonces escoger la música clásica es escoger en la carne. No, no es así, hermanos. Recuerden, ser guiados por la carne, guiados por la carne. Eso es lo que está diciendo el apóstol, que los seres humanos son guiados por la carne, pero ahora los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Cuando hablamos de ser guiados por la carne, básicamente a lo que nos referimos es que somos conducidos por las formas en las que hemos aprendido a encarar la vida, en nuestra propia humanidad, en independencia de Dios, sin fe. ¿Cómo lo aprendí a hacer? Así es como lo hago. Así es como decido y como vivo todavía quizá al día de hoy. Sin confianza en el Señor. Cuando leas lo que dice la Biblia, ser guiados por la carne o los frutos de la carne, claro que se ven feos y hasta escandalosos, pero si ves todo el consejo de Dios te vas a dar cuenta que no solo escoger en la carne es como tan vulgar, como algo de ese tipo. La característica del hombre sin Cristo es ser guiado, ser conducido por las elecciones, por las formas, los estilos, por la cosmovisión que ha heredado desde Adán hasta sus padres y sus propias elecciones. Hermanos, permítanme recordarles algo sencillito. Yo sé que ustedes ya saben eso, quizás si no lo sabían, pues recuérdenlo. Nosotros, hermanos, nos hacemos hijos de Dios por la regeneración. Si necesitas entender un poquito más acerca de eso, ve para que el Señor Jesucristo te explique junto con Nicodemo cómo es que es esto, cómo es esta operación del Espíritu de Dios para poder ver el reino de Dios, para poder hacernos hijos de Dios. Esa obra del Espíritu de Dios en el ser humano es básicamente la renovación de la conciencia humana. Es decir, yo antes podía ser buena gente, ser una persona querida, pero no tenía la facultad de que mi conciencia respondiera a mi incredulidad o a mi autonomía de Dios. Que yo no quería esperar en Él, no quería confiar en Él. Pero ahora por esa obra de Dios, esa obra soberana del Espíritu de Dios, ahora el arrepentimiento, la fe vienen a ser comunes a mi experiencia humana. Eso lo hace el Espíritu de Dios, quien ahora vive en nosotros los creyentes. Esas personas regeneradas que han nacido de Dios, y solo esas personas son guiadas por el Espíritu de Dios. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo tengo 42 años, 42 son suficientes para saber la importancia de uno ser guiado.
en su vida, en su experiencia. Ser liderados, ser dirigidos, ser llevados por el camino que conduce a lo que nosotros más necesitamos. Creo que para todos es urgentísimo eso. Yo les voy a poner algunos ejemplos desde lo más simple hasta lo más complejo. Ustedes han estado en un centro comercial o en un supermercado, ¿no? Y ustedes están buscando un almacén o buscando un producto y ustedes han dado tal vez 15 vueltas a ese lugar, o 10 vueltas, o 5 vueltas, ustedes ya entran como en cierta desesperación. Especialmente a los hombres no nos gusta preguntar mucho dónde está tal cosa, ¿cierto? Nosotros somos capaces. Pero cuando uno se frustra y literalmente uno se da cuenta que está perdido, uno ve a una chica que se identifica como empleada del lugar, o simplemente a uno de esos queridos vigilantes, uno se acerca a ella, a él, y le pregunta, por favor, ¿me podrías decir dónde queda tal cosa? Y esa persona te dice, mire, el pasillo allá del fondo, usted ve, número 14, no sé qué, gira a la izquierda, después a la derecha, un pedacito, ahí llega. Ay, hermanos, qué belleza, uno hace eso. Va, y literalmente uno ¿qué hace? Encontró lo que estaba buscando. Espectacular. Ser guiados, pero ese es un ejemplo muy tonto. En una ocasión, yo venía subiendo de San Carlos. Quienes no conocen el municipio de San Carlos, le invito a que vaya por allá. Es hermoso. Pero yo iba subiendo ya de San Carlos, de todo el fin de semana que pasábamos el puente, muy chévere, pero ahorita que ese berraquito carro que teníamos en ese momento empezó a fallar justo en el retorno hacia la casa, y justo subiendo antes de llegar a Guatapé, ustedes saben, ese alto, nos cogió la noche. Y hermanos, yo más o menos he andado en carretera, en moto y en carro. Yo nunca había vivido una situación tan tremenda, una neblina tan espesa que literalmente yo no veía nada delante de mí. Eso solamente me ha pasado esa ocasión. En otras ocasiones he estado en neblina y neblina espesa, pero no a ese nivel. Y resulta que yo, como les dije, estaba varado porque el carro mío estaba como, ¿recuerdan? ¿Han visto eso? Ojalá no hayan experimentado eso, hermanos. Pero es como que el carro, si paro, ya no va más. Entonces, hermanos, bendita línea amarilla. Yo no sabía que las líneas amarillas podían ser tan significativas para uno. Bendita línea amarilla. ¿Saben de cuál estoy hablando? Yo voy montado en el carro, no veo nada del frente, pero la línea amarilla está ahí delante de mí, pasitico, sin apagar el carro. 15 minutos después salí de ese momento a la claridad nuevamente. Una linecita amarilla, ser guiados. Gracias al Señor por eso. Pero otra cosa quizá más compleja, recuerdo una historia que me contaba mi hermano cuando él estaba en el ejército. Él era oficial del ejército y ellos estaban en una situación muy, muy, muy seria. Eso fue en la época, bueno, por allá en el año 2000, antes del 2000, después del 2000, ese momento agitado. El ejército tenía mucho trabajo en ese momento. Y recuerdo que ellos estaban siendo hostigados todos los días, todos los días, todos los días. Y había un soldado yo no sé cómo se le dice a eso, del grupo de él, yo no sé, gracias, pelotón. Bueno, del grupito de él, mi hermano era oficial del ejército, y había un soldado que le había dicho a mi hermano que lo iba a matar. Y le había dicho a los compañeros que iba a matar a mi hermano en algún momento del combate. Entonces, ese chico cometió un error al decirle a sus compañeros que él tenía la intención de matar a mi hermano, porque ellos sabían acá que el oficial, ellos no estaban cerca de ningún otro pelotón, no estaban cerca de ningún otro, kilómetros quizá. Y ellos sabían que si alguien mataba al oficial, ellos se quedaban como desorientados. Completamente desorientados. ¿Quién podía interpretar el mapa? ¿Quién podía decir qué hacer? ¿A quién llamar? ¿Cómo? El oficial. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros? No, hagamos lo que sea con tal de que este hombre no. Entonces decidieron, imagínense, hermanos, uno en tremendos momentos de hostigamiento y tener que tener dos soldados al lado de otro soldado para que no vaya a cometer el error que todos temen, ser guiados, hermanos. Qué maravilloso es esto. Pensar que cada uno
de los hijos de Dios. Han querido ser asegurados por Dios mismo en el descubrimiento, en el conocimiento de dónde y por dónde es que Dios quiere que transitemos, que andemos. ¿Por dónde es que hemos de ser conducidos? Él nos ha dado su Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para guiar a los que son hijos de Dios. No hemos sido dejados a nuestra sola voluntad o a nuestro criterio. Dios el Espíritu es nuestra guía. Sabemos que somos hijos de Dios porque nos guía. También el texto, hermanos, nos dice que el Espíritu testifica que somos hijos de Dios. Miren el versículo 16. Ahí, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero por favor, me interesa muchísimo que mires desde el versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Notan en sus traducciones que el espíritu ahí se escribe con E minúscula? Ahí no está hablando de Dios, está hablando de nosotros, de nuestra experiencia interior, para que no vayan a confundir lo uno con lo otro, ¿bien? Bien, hermanos, el Espíritu de Dios testifica que somos hijos de Dios. Resulta que es una experiencia común a todos nosotros los seres humanos sentirnos inseguros cuando rompemos una norma. Yo creo que en general así nos pasa. A unos más, a otros menos. Sé que así es, pero en general así es como se vive. Se rompe una norma, entonces empezamos a mirar el retrovisor por si de pronto viene un guarda detrás o algo así. O estamos inquietos, porque nos vamos a encontrar con esa amiga, con ese amigo, con ese compañero de trabajo y resulta que nosotros nos comportamos de forma desleal hacia él o hacia ella. Y hay cierta inquietud en nosotros porque no hemos vivido de manera correcta. Entonces, mucho de lo que la ley de Moisés produjo en los hombres fue ese mismo miedo que sentimos cuando se rompe una regla o una ley, pero intensificado. Hermanos, quien esté aquí esta tarde en el Redil América y quiera vivir con toda su esperanza puesta en el cumplimiento de su deber o en la justicia que se obtiene por cumplir la ley, vive en un estado inconsciente de inseguridad. Eso casi se los puedo asegurar. Porque muchas cosas todo el tiempo nos están diciendo que nosotros no vivimos según el estándar o la ley que nosotros mismos hemos construido. Entonces, si uno no vive según lo que uno dice, vive esto y tendrás vida, y yo no vivo así, pues ¿cómo me siento? No me siento muy bien. Bueno, para el apóstol Pablo, en este texto, en otros textos, eso es vivir en la esclavitud de la ley. En ese estado, en esa condición, en el ciclo interminable de la ilusión de vivir según mis capacidades, para después notar que yo no soy así, y después temer y descorazonarme, pero luego volver a hacer el esfuerzo porque ahora sí voy a ser capaz. Ese ciclo se constituye en la esclavitud a la ley. Bueno, hermanos, ese estado interior de esclavitud que el hombre experimenta ha venido a ser sustituido o reemplazado por algo distinto, por una experiencia distinta en quienes estamos aprendiendo el Evangelio de la gracia. Pues espero que así sea para ustedes. Algo distinto está ocurriendo. Ahora Dios salva a pecadores y los salva por su soberana voluntad, porque Él se deleita en perdonar a quienes ha apartado para sí. Y ese es el estado interior que el Espíritu ahora, nuestro espíritu, el espíritu pequeño, ahora en nosotros experimenta. El espíritu de adopción, que ahora nos reconocemos como hijos de Dios por la Escritura. Somos hijos. Dios es nuestro Padre. Bueno, hermanos, entonces todo esto que acabo de decir
en este segundo punto es para lo siguiente. La presencia misma del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que Él nos guía. La obra que vemos perseverantemente está realizando en nosotros. Eso que nosotros vemos del Espíritu de Dios en nuestras vidas es lo que da testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Cuando ese texto dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no está hablando tanto de que el Espíritu nos susurra al oído y nos dice, sí, sí, tú sí eres hija, tú sí eres hijo. No es eso. Lo que se está diciendo es que cuando nosotros vemos la operación del Espíritu de Dios en nosotros, cómo Él efectivamente está trayéndonos algo que nosotros no reconocemos como que es nuestro, que Él nos está conduciendo así soberanamente y compasivamente, esa presencia del Espíritu en nosotros nos da testimonio. Se constituye en el testimonio de que nosotros sí somos hijos de Dios. Su dirección y transformación no solo dice que somos hijos, como Pablo lo dice, sino que además somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Eso es lo que dice Pablo. Bueno, entonces vamos aquí. El Espíritu nos guía, el Espíritu testifica que somos hijos de Dios. En tercer lugar, hermanos, el Espíritu nos participa del mismo gemido de la creación. Y miren el versículo 23 especialmente, pero ya ustedes conocen ese hermoso pasaje de Romanos 8, pero el versículo 23 dice, y no solo ella, ¿de quién está hablando ella? Eso, muy bien. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la tercera idea que se nos comunica del Espíritu entre nosotros? Que Él nos participa del mismo gemido de la creación. A ver, tal vez algunas personas aquí en esta tarde, o algunos que ustedes conocen, pueden pensar o desear irse a vivir ahora a una zona rural para conectarse con la paz de la naturaleza, ¿cierto? ¿Han escuchado eso o no? Sí. A ver, don Cristian está por acá, sí. Uh-huh. Y pues en un sentido sí, pues no vamos a decir que no. Claro que sí. Pero yo quisiera que lo pienses nuevamente. Piensa en eso nuevamente. Porque si tú vas al campo y te pones a mirar más detenidamente la creación que te rodea, la naturaleza que te rodea, vas a notar la gran violencia y crueldad que hay entre las especies. Ustedes han visto la mantis religiosa. Pues han visto por lo menos lo que hace. No saben qué hace. La mantis religiosa. Bueno, pues no es muy conveniente ser esposo de una mantis religiosa, hembra. Pero cuando ellos estaban ahí en su momento de apareamiento, si así se dice entre insectos, ella mientras tanto pues se va comiendo la cabeza del macho. Y claro, yo sé que existen explicaciones naturalistas, biologicistas de la proteína o lo importante que la cabeza del macho tiene y que ella lo necesita, sin embargo, no, hermanos, eso se ve como un poco raro. Ustedes han visto los leones en National, porque ahí es donde los vemos, o en otros canales, que matan a las crías de las leonas porque no son sus crías. Y si ellas conservan sus crías, pues ellas no entran en calor, no pueden aparearse con ellas, así que matan a todos los leoncitos. Qué pesar. En la finca de Guarne, aquí nomás, a la vuelta de la esquina, cuando algunos de ustedes han ido a la finquita allá en Guarne, y uno dice, qué paz interior, ¿no? Qué paz interior la que se respira. Pues sí, en un sentido sí, hermanos, pero
Hermanos, en la finca ha habido un grupito de perros pequeños, son pequeñitos. Esos perritos que eran perritos salvajes que nosotros pues, hemos ido, digamos, teniendo y recogiendo ahí en la finca, pero ellos han hecho como, digamos, su manada, su combo, su clan, sí. Han hecho su clan. ¿Y cómo les parece? Ese grupito de perritos, que antes eran 3, atacan a grupitos de otros animalitos, otros clancitos que hay ahí en los bosques de perros zorros. ¿Ustedes han visto el perro zorro? El perro zorro. Y andan también como entre 3, 4, 5, y entonces estos matan uno de esos, y casi siempre a ellos les ha ido más mal, pero nosotros hemos perdido como 2 perritos de los que hemos tenido justamente porque los han matado también, esos perritos zorro. En medio de esos combates, seguramente hay uno que lesionan y ya se quedan terminando de asesinarlo. Hasta los más imparciales, hasta los naturalistas más imparciales, cuando ven la naturaleza, en algunas ocasiones han decidido ceder a su ética profesional, a lo que ellos han aprendido en la universidad. Hasta ellos, hermanos, han decidido hacer algo al contemplar la dureza y la rudeza de algunas cosas que ellos contemplan. La más reciente que yo vi, un grupo grande de pingüinos se quedó encerrado, no sé por qué razón, vieron esa noticia, se quedaron como encerrados en una pared de hielo y se iban a morir, literalmente, se iban a morir los pingüinos, pero estos naturalistas no fueron capaces, abrieron un surco y pues salieron. Antes de que algunos en este siglo, en el siglo pasado, que piensan que en ese sentido son innovadores, pero ya la Biblia nos ha informado en muchas ocasiones que esta creación experimenta un anhelo profundo, que la creación experimenta una gran ansiedad, que la creación está en un constante gemido y sufrimiento, que podría asemejarse a los dolores de parto que experimenta una mujer que está en el proceso del alumbramiento y que anhela profundamente dar a luz. ¿Qué desea la creación? La creación desea que llegue el día en que el ser humano, los hijos de Dios, por quienes un día ella fue maldecida, que esos seres humanos que ahora se han convertido en hijos de Dios sean restaurados a su gloriosa libertad. Y dice la Escritura que la creación entera gime por ver ese día. Y ustedes ven cuando el pasaje dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, eso lo dice la Reina Valera. Pero esa palabra es como si comunicara algo que, digamos, en la modernidad lo pudiéramos pensar de la siguiente manera. Ustedes han visto los fuegos pirotécnicos, cuando los lanzan al cielo explotan. Ustedes han visto uno de esos en vivo y en directo, es decir, antes de que lo lancen, que es como una bola ahí fea, café, eso no tiene gracia. Cualquiera que ve eso dice, pues, qué cosa más ordinaria. Nadie estaría interesado en quedarse viendo algo de ese tipo. Pero llega el momento en que es lanzado y ¡pluf! Se manifiesta quién es realmente, qué es lo que hay ahí, y todos vemos la gloria que no veíamos en otro momento. Más o menos eso es lo que dice Pablo, que la creación gime, anhela el día en que ella va a ser liberada de la vanidad en la que hoy está sujeta. Y solamente llegará el día en que los hijos de Dios sean restaurados a su libertad, a la libertad que recibimos por la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz. De ese mismo gemido es que nos participa el Espíritu a nosotros. Y yo creo que tal vez los pequeños son los únicos que no son muy conscientes de eso. Pero creo que todos los que estamos acá podemos decir de manera rápida y clara que deseamos que el mal y que la corrupción sean eliminadas de la creación. ¿O no les parece eso? ¿Cierto?
Uno ve las noticias y dice, ¿cuándo será? A uno le duele algo en el cuerpo y uno dice, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que esto dejará de ser? ¿Cuándo será que dejará de estar? Pero quienes hemos recibido el Espíritu de Dios, las primicias del Espíritu, las primicias de nuestra herencia, nosotros, hermanos, sabemos que nosotros anhelamos algo mejor, no simplemente como para que se acabe eso. Ay, esta experiencia es tan horrible que yo prefiero morir con tal de no vivir más esto. No. Lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros es colocarnos un anhelo intenso por lo que se viene y que algo de eso experimentamos aquí, quienes hemos nacido de nuevo. Quienes nacemos de Dios, ahora hemos experimentado la nueva creación. Parte de esa nueva creación dentro de nosotros también. El Espíritu gime también, nos participa de ese dolor porque algo de eso nosotros ya logramos ver. Algo de eso maravilloso que nos espera en el futuro. ¿Por qué es que nosotros deseamos que llegue también ese día? Porque ese día nuestros cuerpos ya no estarán sujetos al dolor, ni a la mancha, ni a la corrupción y sobre todo a lo peor de todo, al pecado. Gracias a Dios por eso. Pero tú tal vez puedes pensar, sí, pero yo tengo amigos en la universidad o tengo compañeros en mi trabajo que también desean que las cosas cambien y ellos no tienen el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cierto? Obvio. Como dice mi hijo. Obvio. Pues sí y no. Es claro que el ser humano también responde a ese tremendo anhelo porque las cosas no sean como son y especialmente cuando contradicen su egoísmo. Cuando las cosas no van como ellos quisieran que vayan, ahí es cuando quisieran que las cosas cambiaran. Pero resulta que para el ser humano, nacido de Dios y que ahora participa de ese mismo clamor que la creación ahora tiene, porque el Espíritu está en nosotros, hermanos, para nosotros la renovación que esperamos no es la misma que esperábamos antes. Nosotros no simplemente queremos que el dolor se quite y ya, nosotros queremos que Dios sea honrado en todos los rincones de la vida. Que Dios sea tenido por santo y por justo y por hermoso. Y que, por supuesto, en ese sentido nosotros veamos la gloria de Dios manifestada en la creación, en nuestros cuerpos, en nuestra comunión. Nosotros anhelamos el día en que, como dice el apóstol Pedro, pero también como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis, pero como lo aprendieron del profeta Isaías, aguardamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿No? ¿O qué? ¿Cierto que sí? Ojo pues, no estén muy cautivados por esta preciosa tierra, que es preciosa y la disfrutamos, pero que ella está sujeta a vanidad. Esperamos el día en que Dios despoje de ella la vanidad y quede solamente la hermosura que Dios pensó en un principio para vivir en la creación restaurada por los siglos de los siglos, para siempre. El Espíritu también hace eso, hermanos, aquí, en el Redil América, pero también en todos sus millones de hijos e hijas regados por todo el mundo. Finalmente, el Espíritu, como dice el versículo 26 y 27, el Espíritu, ¿qué hace? Qué belleza, muy bien. El Espíritu ora. El Espíritu ora por nosotros. Por favor, ¿quién puede leer el versículo 26 y 27? Sí, alguien que le colabore al predicador. 26. Y la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. El Espíritu ora por nosotros. Yo creo que nosotros tendemos naturalmente a apreciar a quienes oran por nosotros, ¿no te parece? Cuando tú sabes que una hermana ha estado orando por ti, por esa circunstancia que has experimentado, tú como que por alguna razón sientes que el amor aumentó por esa persona, ¿no? Pues escucha por favor esto. Hijas e hijos de Dios,
Dios el Espíritu ora por nosotros. Y Él lo hace, así como se dice en el texto, básicamente porque nuestra debilidad es inmensa, inmensa para orar. Si no estás tan convencido, pues piensa quién está diciendo que es débil para orar. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Pues uno más o menos dice que el apóstol Pablo oraba alguito, no. Pero él reconoce que él es débil para orar. Si no te convence del todo, pues trata de recordar cómo tú que participas en este momento de una creación que está quebrantada, pero que tú anhelas verla cambiada. En medio de las circunstancias tan enredadas que nos toca vivir a nosotros, trata de recordar cómo tú has orado. Por ejemplo, en ese momento de desesperación que viviste recientemente, o tal vez hace un tiempo atrás, tráelo a tu mente. Ese momento de desesperación, ¿cómo fue que oraste? Oraste con absoluta fluidez. Todas las ideas estaban perfectamente articuladas. ¿Oraste casi pues según la voluntad de Dios? Yo creo que no. Trata de recordar cómo lo hiciste cuando apagaste el televisor y tu mente, tu conciencia, tu imaginación quedó completamente saturada de miedo. Miedo es lo que sientes al ver o al imaginar lo que podría pasarte o pasarnos. Miedo. ¿Cómo oraste en ese momento? ¿Cómo te fue orando? ¿Cómo te fue orando cuando pecaste? ¿Cómo has venido orando en este tiempo de crecimiento profesional y de algo de prosperidad económica? ¿Cómo has venido orando? ¿Cómo lo has hecho? Bien. ¿Acaso, hermanos, tú tienes idea de que se oró por ti cuando fuiste zarandeado? El Espíritu ora por nosotros. Y yo no pude encontrar, hermanos, porque hubiera querido enviarles el enlace de una enseñanza que compartió un querido hermano entre nosotros de los Rediles, que es profesor del seminario, Theo Donner, y recuerdo que él hizo hace muchos años atrás una investigación por toda la Biblia tratando de entender qué significa ser intercesor. Porque él, aquí en Colombia, él es holandés, él llegó y empezó a escuchar que mucha gente decía, intercede, intercedamos, parémonos en la brecha, y él empezó a investigar seriamente en toda la escritura ese tema. Básicamente la conclusión a la que él llega, el doctor Theo, es que en primer lugar y especialmente cuando la Biblia habla de interceder está pensando en Dios. En Dios. En que Él es el que hace eso. Por nosotros, por su pueblo. Que Él está ahí, fielmente, perseverantemente, compasivamente, acompañándonos en medio de las no pocas luchas que tenemos que vivir. El Espíritu ora por nosotros. Yo quisiera, esto me pareció tan hermoso que no se los quiero dejar de decir, hermanos. Miren, el pastor John Piper le dijo esto a su iglesia. Y yo se los quiero decir, aunque no es de mi autoría, pues sale por lo menos de mi corazón para ustedes. 5 estímulos que él quiere darle a la iglesia acerca de esto que está diciendo, que el Espíritu Santo de Dios intercede u ora por nosotros, sus hijos. Ahí va el primero. Sé estimulado en que no estás supuesto a conocer la voluntad en cada aspecto de tu vida. Descansa en eso, anímate en eso. Porque a cada rato nos pasa, ¿o no? Yo no sé qué escoger, no sé qué decir, qué hago, esto, lo otro, ¿para dónde voy? Pues si el Espíritu tiene que interceder por ti,
porque tu debilidad es grande y porque Él intercede conforme a la voluntad de Dios, pues entonces por lo menos se supone que no se está esperando que tengas toda la claridad del mundo. Bien, bien. Segundo, sé estimulado en que en tu perplejidad y gemir no estás siendo observado por Dios, estás siendo entendido por Él. Porque Él ora por nosotros. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Tercero, sé estimulado en que la obra de Dios para ti no está limitada a lo que puedes entender y expresar con palabras. Ay, es que yo no le dije todo lo que tenía que decirle, o es que me faltó algo, entonces no sé si lo va a hacer o no. ¿Cierto? Hermanos, ¿por qué? Pues porque no. ¿De acuerdo? Porque nuestra debilidad no es poca. Cuarto, sé estimulado en que tu debilidad y enfermedad y pérdida y dificultad y peligro, ahí el Espíritu de Dios ora por ti y no contra ti. Finalmente, quinto, sé estimulado en que Dios el Padre escucha la oración del Espíritu. Su oración es por ti. Siempre es escuchada. Siempre es contestada. Dios no rechaza las oraciones de Dios. Hemos dicho, hermanos, que nosotros en el Redil América tenemos la absoluta conciencia de que necesitamos al Espíritu de Dios y que el Espíritu está entre nosotros para producir la clase de vida que nosotros sí queremos ver aquí en esta iglesia local. Y hemos dicho, guiados por el texto de Romanos, que el Espíritu nos guía, que el Espíritu testifica que somos hijos de Dios, que el Espíritu nos participa del mismo gemido de la creación, que el Espíritu ora por nosotros. Pero ustedes saben, hay mucho más que decir, ¿no? En muchos otros pasajes. Lo que quisiera decir para que oremos al Señor y cantemos al Señor estos últimos minutos, lo que quisiera decir para finalizar lo siguiente, hermanos. Dios a nosotros nos enseñó que hemos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Cierto que sí? Hermanos, entonces amamos al Espíritu Santo de Dios por lo que hace por nosotros, por lo que hace en nosotros y lo que esperamos llegar a ver de Él entre nosotros. Oremos un minutico más. Padre precioso, te adoramos y agradecemos porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para que en su competencia, en su santidad, en su valor, Él se diera a sí mismo en la cruz y que lo que haría por la iglesia sería nuestra paz, nuestra reconciliación, nuestra vida. Gracias por enviar a Jesús. Pero nos sorprendemos al pensar que tú hayas querido estar tan cerca de nosotros, Señor, que enviaste a un segundo consolador, no solo al Hijo, sino ahora al Espíritu, que hace tantas maravillas entre nosotros y por nosotros. Gracias, Padre, te adoramos en esta tarde.
por tu gran compasión. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Gracias por ser tan lindo. En serio que respetamos y admiramos tanto tu discreción, Señor. La humildad con la que aún las Escrituras te muestran a ti. Yo sé que no eres tímido. De ninguna manera lo eres. Pero eres tan discreto, tan dispuesto a honrar al Hijo, a recordar las palabras del Hijo, a llevarnos a Cristo 1000 veces. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por enseñarnos a llevar y dar gloria a nuestro Padre. Gracias por guiarnos en este mundo tan confundido. Gracias por poder confiar en eso. Gracias te damos porque tu presencia en nuestra vida, tu obra en nuestra vida nos da testimonio de que somos hijos. Por eso podemos clamar a ti, Padre, al Padre, Abba. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, porque ahora deseamos la transformación de esta creación, pero en términos que honran al Padre. En los términos que Él se ha propuesto restaurar las cosas. Y también te adoramos, Espíritu Santo de Dios, por orar por nosotros. Imagínate cuánta necesidad habrá. Gracias por enseñarnos a orar más perseverantemente, más conforme a la voluntad del Padre. Te adoramos en esta tarde con alegría, con esperanza, por ser nuestro Dios tan cercano a nosotros. Gracias porque no es de lejos que estás entre nosotros. Gracias, te damos gracias, Señor. Hermanos, permanezcamos en silencio un minutico más mientras reflexionamos y adoramos a nuestro Dios.